Listo, entonces estos son todos los problemas. Una cosita antes, los problemas de maratones generalmente vienen clasificados dentro de alguna de estas 7 categorías. Entonces son problemas que tienen que ver más con cosas de estructuras de datos, y estructuras de datos son estructuras de datos en general, entonces como árboles y ese tipo de cosas, en problemas que son de pura implementación, entonces pues es como hacer, implementarlo y eso sale, problemas más de algoritmos, entonces ahí es como de algoritmos específicos que toca utilizar para resolver el problema, que uno de esos puede ser como fuerza bruta y eso. Los problemas de strings son todos los que tienen que ver con strings, los problemas de geometría, ahí estamos hablando de geometría computacional, entonces pues básicamente todo lo que tenga que ver como con ángulos, vectores y esas cosas. Los problemas de grafos son problemas específicos de grafos, entonces son problemas que tengo que resolver con algoritmos específicos de grafos, que es como su propia categoría en sí, por lo que hay tanto ahí. Y problemas de cosas que tengan que ver con matemáticas, entonces ahí generalmente lo que uno se encuentra son cosas más de teoría de números y realmente solo eso, como más cosas de teoría de números. ¿Listo? Aunque esos no son tan comunes. Listo. Entonces, pues el primer problema creo que todo el mundo lo pudo resolver más que bien. Mal que bien. Aquí, como habíamos dicho, lo que tocaba hacer era... a mí me daban dos números que son de 3 dígitos cada uno. Son 3 dígitos cada uno, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es decir la suma de los dígitos de qué número es mayor, ¿cierto? Entonces lo que cogía era coger el número, em, ver cuál era la suma entre sus dígitos, entonces tengo que identificar cada uno de los dígitos, sumarlos y ver, compararlos a ver qué suma es mayor y responder cuál de los números es mayor. Estas grabaciones las voy a poner en alguna parte, o sea, seguramente en Brightspace. Tengo que pensar bien qué vamos a hacer con ellas, pero probablemente sí. Listo, entonces pues lo que habíamos dicho la clase pasada, que este lo habíamos resuelto un poco entre todos, era... esto no avanza. Sí, ¿alguien habló? No. Entonces, esto era básicamente la solución que yo había hecho. Debería poner qué lenguaje estamos hablando acá. La solución que yo había hecho la clase pasada, que está desarrollada en Kotlin. Y pues nuevamente podría haber una mejor solución, una que usa menos memoria, que sea más rápido. Pero pues en este tipo de problemas realmente no importa. Entonces, si uno ve acá, tengo 2 segundos para dar la respuesta. Aquí en la parte de arriba, en las limitaciones del problema, entonces tengo 2 segundos para dar la respuesta. Puedo usar un K de memoria, entonces pues tenemos tiempo y espacio para poder hacer todo lo que queramos. Entonces, pues aquí todos los problemas empiezan exactamente de la misma forma, entonces lo primero que tengo que hacer es leer básicamente los datos de los problemas, que eso es lo que los datos que me está dando el problema, que eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces en este problema solamente tengo una línea de entrada y lo que hago es directamente leerla como un entero, ¿cierto? Entonces cuando leo la línea, eso es un string. Mm, Estos 2 signos de admiración acá, lo que me están diciendo es que el string no es nulo, entonces que estoy seguro leyendo algo que no es nulo. Pero esos podría ponerlos o no, realmente como que no importa, es una cosa de Kotlin, pero es mejor utilizarla que no. Después hago el split en el espacio, entonces tengo un número seguido de espacio seguido de otro número, entonces eso me da el vector de los 2 números representados como strings, y después lo que hace ese map es convertir cada uno de los números, pues cada uno de esos strings a un entero, y todo me lo guarda en el resultado del fondo. ¿Listo? Espera, ¿en qué Entonces, lenguaje está esa solución? esto está en Kotlin. Ok, ok.
Em, y algo más tenía que decir. Ah, sí, map. Entonces, este map de acá, lo que fue algo que dije rapidísimo en la clase pasada, pero entonces ese map imagínenselo como si fuera un for each. Entonces yo cojo una lista, hago una operación sobre todos los elementos de la lista y retorno la lista con los elementos operados. ¿Mm? Entonces pues aquí lo que tengo es el arreglo de los dos strings, que es lo que me da el split. Y map lo que va a hacer es coger cada uno de los elementos de la lista. Entonces ese parámetro del iterador es pues el iterador sobre mi, pues no sobre mi lista, sobre mi arreglo en este caso. Y la operación que estoy haciendo sobre cada uno de esos elementos es convertirlos a enteros. ¿Por qué los estoy convirtiendo a enteros? Porque los números, eh, pues el número que estoy leyendo está entre 100 y 999, entonces es un número que seguro me cabe en un int, pero más que eso, las operaciones que tengo que hacer sobre esos números también me caben sobre un int. Eh, y ahorita hay un caso en el que más adelante, en uno de los problemas de más adelante, en el que eso no pasa. ¿Listo? Entonces, pues todo lo puedo guardar en un int, listo, y ya tengo los ints. Y lo que tengo que hacer es, pues, eh, hacer la suma de los dígitos de cada uno de los números. Entonces, pues, eso podría hacerlo con un ciclo, simplemente sacando el módulo 10 y dividiendo por 10 en cada iteración del ciclo. Pero pues aquí como sé que los números tienen exactamente tres posiciones, entonces lo puedo hacer directamente dentro de esas líneas, después simplemente comparo y eh, imprimo, imprimo el número que es mayor. Entonces, si el primer número es mayor o igual que eh, es mayor o igual que el segundo, entonces lo imprimo y si no, eh, imprimo el segundo. Eh, listo. Y entonces, lo que está preguntando Luis Marco, como este algoritmo, ¿qué tan lento o qué tan rápido es? Eh, realmente no importa. Aquí no nos tenemos que preocupar, no nos tenemos que preocupar por ello. Digamos que en este tipo de problemas yo la solución que estoy buscando es la que sea más rápida de programar para mí, más que tener que pensar en algo inteligente. Entonces, digamos, alguien había dicho la clase pasada, no, pues yo lo resolví simplemente dejando los números como strings y operando pues cada una de las posiciones del string. Eh, y eso también funciona. Todo depende de que sea lo más rápido que uno quiera hacer. En general, digamos que si medimos la complejidad de este programa completo, y este programa completo lo que quiere decir es como esta parte de acá para abajo. Entonces, este programa completo que hace lo que tiene que hacer, pues el resto es simplemente leerlo. Bueno, pronto podemos meter esa línea. Esto tiene complejidad lineal. Y esto tiene complejidad constante. Porque simplemente estamos haciendo operaciones sobre los números, entonces va tan rápido como pueda ir. ¿Listo? Em, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, en esta línea de acá, en la segunda línea, entonces, todo esto. Entonces, lo que estamos haciendo es em, leer ambos números, los convertimos a números simplemente para tenerlos como número y después lo importante son estas operaciones. Son estas dos operaciones de acá que están en la suma. Entonces, lo que estamos haciendo con estas operaciones es buscar cuál es cada uno de los dígitos del número, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 123, entonces 123 módulo 10 me da 3. 123 dividido 10 me debería dar 12.
y si a esto le saco el módulo 10, me lo pone acá, el módulo 10, esto me tiene que dar el último dígito, que sería 2, y si hago 123 dividido 100, esto me tiene que dar 1, que módulo 10 me tiene que dar 1. Entonces lo que están haciendo cada una de estas operaciones es separar cada uno de los dígitos y después sumarlos. Entonces, si eso es una buena pregunta. Entonces si nunca han usado Kotlin, una de las cosas que tiene Kotlin es que yo puedo poner los tipos de una forma opcional. Entonces, si ven aquí en mis variables, no tengo ningún tipo. De hecho, debería abrir tal vez un poquito IntelliJ para esto. Entonces, yo cuando defino las variables no las tengo que definir con el tipo, pero los tipos están ahí. Entonces Kotlin sigue siendo un lenguaje fuertemente tipado, es estrictamente tipado y fuertemente tipado. Eso quiere decir que todas las variables y todos los métodos tienen que tener un tipo, solamente que este man tiene un procedimiento que es el procedimiento de inferencia de tipos, y la inferencia de tipos lo que hace es en tiempo de compilación encontrar cuáles son los tipos de todas las variables. Y si encuentra un tipo que no corresponde a una variable, entonces pues simplemente me va a decir que hay un error de tipos, como lo haría Java. ¿Sí? Entonces, para responder la pregunta de Sergio, no. Poner o no los tipos no tiene ningún impacto sobre el tiempo de ejecución. Entonces, un par de cosas acá. Sí, entonces, aquí no puedo ver bien esto, pero sí. Si le ponemos un breakpoint acá y esto compila, vemos esto rapidísimo. Esto no tenemos que verlo. Esto se demora un rato, pero ya vemos qué es lo que está pasando. Eso se va a quedar ahí toda la vida compilando. Dejémoslo un ratito. Pero el punto es que no importa. Entonces, realmente lo que me estoy ganando entre programar me estoy ganando muchas cosas, pero una de las cosas que me estoy ganando entre programar en Kotlin y programar en Java, que es relevante para esto, es que no necesariamente tengo que escribir los tipos de las variables, y pues eso es simplemente estar digitando menos cosas en el teclado. Que pues para hacer lo que queremos hacer, pues lo que tenemos es que ganamos tiempo. Estos son simplemente estos números. Entonces, si lo ponemos en 1, 2, 3, espacio, 3, 5, 6. ¿Cómo se ponen las cosas? Estoy corriendo, es que no estoy corriendo lo que debería estar corriendo. Ya. Creo que lo puse antes, pero no importa. Entonces, pues ahí no tenemos nada, y
No sé bien. Em, Profe, cuando una yo pregunta. ejecuto esto, 2 segundos. Cuando yo ejecuto esto, entonces miren que line es un arreglo que es un arreglo de cosas que son de tipo entero. Entonces directamente ya ahí tengo el tipo de las variables cada vez que estoy llegando a ellas. Y esto no importa. Si por ejemplo yo aquí esta suma la declaro como si fuera un double y lo escribo bien, ahí lo que me va a decir el compilador es que tengo un error, ¿cierto? Porque esto es algo que es un valor de tipo entero y cuando estoy haciendo la inferencia de los tipos, estoy comparando un entero que tengo que guardar en algo que es un double y me va a decir, pues estas cosas no corresponden. ¿Mm? Pero entonces si le pongo acá integer, ya todo está bien. Listo, ¿quién iba a decir algo que ni siquiera ve quién me estaba hablando? Yo, profe, Sergio, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre bar y val? Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Entonces mm, Kotlin también tiene una cosa que es especial que no existe en Java, pero que, por ejemplo, existe en Swift, como para que tengan referencia de algo que les va a servir eh, en algún momento próximo de la vida. Entonces, Kotlin lo que tiene es en el sistema de tipos, básicamente lo tiene replicado en cosas que son mutables y cosas que no son mutables. Entonces, val es la definición de una variable que no es mutante, entonces esa variable imagínensela como si fuera final, entonces tiene un valor y ya no puedo cambiar ese valor. Y var es la definición de las variables que sí pueden cambiar de valor. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le dijera a esto que el line se me va a convertir en un string, entonces esto me debería mostrar un error. Y me está diciendo que val no lo puedo reasignar. Entonces, val son las variables que no voy a cambiar y var son las que sí voy a cambiar. Y digamos que eso tiene impacto sobre qué está pasando en la máquina virtual de Java y pues sobre qué tan grande es el objeto y eso. Pero pues también me ayuda a hacer programas que son más seguros. Entonces yo le podría poner var a todo y no importa. ¿Mm? Eh, pero pues es una cosa como de ir acostumbrándose que, qué valores sé que tengo que cambiar y qué valores sé que no tengo que cambiar. Eh, Gracias, profe. 5:30, es tarde, sí. Listo. Y ya, creo que es eso. Entonces eso era este problema que era relativamente fácil. Entonces el segundo problema lo habíamos discutido, que no puse el enunciado, pero básicamente me daban una lista de puntos en el plano y tenía que ver para esos puntos si la pendiente de la recta entre esos puntos era 1 menos 1. Y entonces, pues aquí lo que tocaba hacer era simplemente para cada uno de los puntos ir trazando la recta entre esos puntos, pues básicamente calculando la pendiente, que la pendiente habíamos dicho que era componentes Y sobre componentes X, y tengo que medir em, cuánto me da eso. Entonces si la pendiente, aquí toca responder cuántos puntos, parejas de puntos cumplen esa propiedad. Entonces lo que tengo que hacer es pues simplemente calcular la pendiente
Y, y ya, si la pendiente está entre 1 y -1, entonces pues ese es uno de los puntos que me sirve y lo cuento, y si no, no. Y entonces pues aquí lo que estamos haciendo, esto está implementado en esta cosa, en Python. Entonces aquí nuevamente lo que estamos haciendo primero es pues como toda la parte de leer de leer los puntos del problema. Entonces pues este problema me decía cuántos puntos tenía y después tenía que procesar esos puntos, y aquí lo que estoy haciendo es crear dentro de mi arreglo A estas parejas de los dos puntos, ¿cierto? Entonces pues ahí tengo cada uno de los puntos. Eso es lo que está haciendo ese list comprehension, así se llaman esas cosas en Python. Y después lo que tengo que hacer es ir mirando por cada uno de los puntos cuál es si la pendiente está entre -1 y 1. Y aquí ni siquiera estoy calculando la pendiente. Entonces si se dan cuenta, pues para calcular la pendiente yo lo que debería hacer es calcularla y mirar si está entre 1 y 1, entre -1 y 1. Pero pues lo que estoy haciendo es, hago la diferencia de los componentes y, que es este pedazo, y si eso es más pequeño que la diferencia entre los componentes x, entonces la división de los y sobre los x me tiene que dar algo que es menor que 1. Y entonces pues ahí ya tendría la condición que tenga haciendo una operación menos, pues porque nuevamente en este problema no importa, pero pues lo que quiero es tratar como de minimizar el tiempo de ejecución siempre. Y pues también me tocaría escribir una operación menos en el código, entonces gano por todas partes. Y entonces si la pendiente está entre el -1 y 1, le sumo mi respuesta, y una vez termine, hago la comparación de todos los números, y una vez termine simplemente imprimo la respuesta. Listo, y este problema era un poquito de geometría porque tocaba saber cuál era la pendiente de una recta. Pero así, Pero nomás. el punto split que hace. Ese split es el split de los strings. Entonces, input lo que hace es leer directamente una línea de la consola. Entonces, yo le paso todos los parámetros y input coge esa línea de la consola, y el split la está partiendo por el espacio. Entonces, no lo tengo que poner explícitamente en Python, sino que lo parte simplemente en los espacios. Y eso me deja como la coordenada x del punto y la coordenada y del punto. Listo, eso era básicamente este problema, simplemente cómo describirlo. Este problema casi no se ve. Pero entonces, este problema, que era lo que tenía, entonces a mí me daban un conjunto de strings donde pues los strings eran simplemente palabras y podían tener una negación antes o no. Y lo que tenía que decir es si ese conjunto es satisfacible o no es satisfacible. Y creo que ya, entonces creo que si es satisfacible uno tiene que responder como yes, y si no tiene que responder cuál es el string que no permite que el conjunto sea satisfacible. Y si hay varios, puede responder cualquiera. ¿Listo? Entonces, en este ya toca pensar un poquito más. ¿Alguno tiene alguna idea? ¿Alguien que lo haya pensado y haya dicho como yo traté de hacer esto pero nunca funcionó? ¿O alguien que lo está leyendo por primera vez y dice como esta es la idea clave para resolver este problema? Pues, profe, como yo lo alcancé a resolver, pues fue utilizando como sets, el hash set de Java, donde pues al inicio intenté como utilizar solo uno, pero me di cuenta que había como que utilizar dos, utilizar como el doble de memoria, pero pues me alcanzó a correr como todos los tests y pasó. Sí, entonces, y esa es toda la clave de ese problema, darse cuenta que uno necesita utilizar un conjunto, y el punto de utilizar un conjunto es
o en el caso de Daniel 2, es simplemente poder tener todos los strings distintos dentro dentro del conjunto. Entonces, si tengo la palabra hola 3 veces, entonces pues solamente estaría representada una vez. Y si tengo la negación de hola, como son palabras diferentes, esa también estaría representada una vez. Y lo que tengo que hacer ahí es revisar para cada una de las palabras si la palabra con la negación también está en el conjunto. Y en el momento en el que me encuentro una de esas, pues paro. Y si no me encuentro nunca una, respondo que el conjunto de strings que me dieron sí es satisfacible. ¿Todo el mundo claro en la idea? Mm, listo. Entonces, otra vez aquí lo importante era construir el conjunto. Entonces, digamos que el paso clave de este código está en esta línea de acá, que es, estoy definiendo un conjunto de elementos. De ahí para arriba simplemente estoy leyendo las cosas. Este código está en C++. Aquí traté de ir haciéndolo intercalado para también ir acostumbrándonos a estas cosas, al código de todos los lenguajes. Entonces, pues simplemente estamos leyendo. Primero toca leer el número, que es la cantidad de elementos que tiene mi conjunto. Creo un vector con esos elementos, leo cada uno de los elementos y los voy poniendo ahí. Y lo que hago es creo un conjunto con todos esos elementos. Y eso básicamente lo que está haciendo es quitarme las repeticiones, ¿cierto? Yo podría hacerlo a mano, pero pues ya que tengo los conjuntos implementados, pues usarlos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Entonces, para cada uno de los elementos que me están dando, como cada uno de los strings que me están dando, quiero ver si la negación de ese elemento está dentro de mi conjunto. Que eso es lo que estoy midiendo acá. Entonces, si mi conjunto tiene el string más la negación, quiere decir que ese string está haciendo que el conjunto sea no satisfacible, ¿cierto? Entonces imagínense que yo tengo como hola, mundo, digamos hola y negación de hola. Entonces, todo esto es lo que estoy leyendo y esto es lo que quiero pasar al conjunto. Entonces en el conjunto me quedaría como hola, mundo y negación de hola. Y lo que voy a hacer es ir pasando por cada uno de estos elementos que leí y revisar si la negación está dentro del conjunto. Entonces, supongamos que leí mundo, ¿cierto? Entonces yo sé que mundo tiene que estar dentro del conjunto, porque es una de las palabras que me dieron. Y lo que voy a revisar es si no mundo está dentro del conjunto. Entonces pues, lo que está haciendo ese count es que me está diciendo, pues está contando el número de veces que eso pasa. Y entonces, pues si es 1, el if me da true, entraría al true y terminaría. Y si no, entonces el if me daría 0 y saldría eso. Eso es simplemente una mano. Entonces, listo. No mundo no está dentro de mi conjunto. Este sería lo que es mi set. Listo. Y ahí estamos. Si yo cojo la última palabra, que sería la negación de hola, entonces realmente lo que estoy revisando es si la negación de hola está dentro de mi conjunto. Eso nunca va a pasar, pero no importa. Y lo que importa es si revisamos hola. Entonces cojo hola, miro a ver si la negación de hola está dentro del conjunto, y como está dentro del conjunto ya termino y simplemente retorno a eso. Si dentro de los parámetros que me están dando también tengo, por ejemplo, la negación de mundo, entonces pues también estaría aquí y retornaría alguno de los dos, el que me encuentre primero, pero ambas cosas son
son válidas. Sí, y entonces eso era lo que tocaba hacer en este problema. Y listo, ahora sí, pues me parece a mí los problemas en los que toca pensar más, porque no es totalmente evidente lo que está pasando. Entonces, este problema lo que dice es que yo tengo dos candidatos a una elección y esos candidatos van a hacer campaña dentro de unas ciudades. Y para cada una de las ciudades yo sé quién está dispuesto a votar por cada uno de los candidatos, ¿cierto? Entonces si voy a una ciudad, yo sé que el candidato A tiene tantos seguidores y el candidato B tiene tantos seguidores. Y lo que dice el problema es que si el candidato B va a una ciudad, todas las personas de esa ciudad votan por él. Pero si el candidato B no va a la ciudad, entonces las personas que iban a votar por él no votan. ¿Listo? Y la pregunta de este problema es decir, ¿cuál es el mínimo número de ciudades que tiene que visitar el candidato B para ganar la elección? ¿Cierto? Entonces yo necesito ir calculando el mínimo número de opciones necesito calcular todas las opciones de visitar ciudades para saber cuál es el mínimo número de ciudades que tengo que visitar para tener más votos que el otro candidato. ¿Listo? ¿Todo claro en qué es el problema? Porque si no, nada de lo que viene va a tener sentido. ¿Alguna idea de cómo resolver este problema? ¿O no tanto? Entonces, pues pensemos, cuando los problemas son difíciles, toca pensar. Y pues toca pensar con ejemplos. Entonces, este era uno de los ejemplos que venían en el problema, que me decía, listo, tengo los dos candidatos, entonces primera componente de los números que están ahí es las personas que van a votar por el candidato A y la segunda componente es quienes van a votar por el candidato B. Pausa. ¿Qué estaba pensando Daniel cuando lo hizo con un árbol? Pues o sea, más o menos de lo que recuerdo de la implementación que hice, pues yo había pensado como un árbol que yo al como ir añadiendo cada, o sea, al ir leyendo como cada ciudad de los votos, eh, añadir un árbol pues binario, como un priority queue, para que ese de una vez me los vaya ordenando y yo simplemente tenga como que sacar como el máximo voto, o sea, ¿cómo explicarme? Como sacar del árbol n veces y ese n sería el que debería retornar como en la función. Pues yo más o menos lo intenté así, pero, pero pues no me sirvió, no sé si me excedí en el tiempo o en la memoria, pero pues más o menos lo hice ¿Se así. acuerda de qué le estaba respondiendo? Pues de acá de lo que estoy mirando, pues solamente me salía wrong answer, es lo único. Wrong answer. Entonces, ahí algo estaba sumando mal. Sí. Es una buena idea, pero es hacer mucho para este problema. Entonces, miremos qué es lo que está pasando. Entonces, estos son los votos. Entonces, si yo no visito ninguna ciudad, porque puede pasar, yo siendo el candidato B, no visito ninguna ciudad, entonces los votos que va a tener el candidato A es la suma de las primeras componentes de todo esto, ¿cierto? Entonces sería 2 más 2 más 5 más 1, que son 10 votos. Entonces, claramente tengo que visitar alguna ciudad, porque pues perdería 10-0 y eso no es lo que queremos. Entonces,
¿Qué pasa si el primer candidato, si el candidato B visita la primera ciudad? Entonces, los 3 votos que hay en esa ciudad se van para él y no voy a visitar nada más. Eso quiere decir que el candidato A se va a llevar sus votos en las otras ciudades. Entonces se va a llevar 2 votos, 5 votos y 1 voto. ¿Listo? Y eso debería dar 8 votos. Cuando hago lo mismo en la ciudad 2, entonces yo quedaría con 4 votos y el otro candidato quedaría con 8 votos. Si hago lo mismo en la ciudad 3, yo quedaría con 6 votos y el otro candidato quedaría con 5 votos. Y si hago lo mismo en la ciudad 4, yo quedaría con 3 votos y el otro candidato quedaría con 9 votos. Entonces, ahí ya hay una solución que nos sirve. ¿Listo? Y pues básicamente tendría que seguir haciendo eso porque de pronto ninguna de estas soluciones me sirve. Entonces tendría que hacer eso ahora visitando las combinaciones de A2 de todas las ciudades. Entonces, si voy a la ciudad 1 y 2, entonces yo tengo 7 votos y el otro 6. Si voy a la 1 y 3, tengo 9 y el otro 2. Si voy a la 1 y 4, es 7 y 7. Y si voy a la 2 y 3, es 10 y 3. ¿Listo? Y básicamente eso es lo que tengo que hacer. Y yo creo que por ahí va un poquito la idea del árbol que tenía Daniel. ¿Mm? Pero aquí están pasando 2 cosas. Entonces, la primera cosa que está pasando es que esa visita de la primera ciudad ya nos da un hint de algo que tenemos que hacer. La visita a solamente una ciudad. Entonces, miren que si yo visito solamente una ciudad, ¿qué es lo que tengo que responder? Porque claramente visitando una ciudad ya tengo más votos que el otro candidato. Tengo que saber qué ciudad es la que tengo que visitar. Entonces, eso es, no digamos que es un problema, pero es interesante. Entonces, si yo miro esta visita a todas las ciudades, ¿qué es lo que está pasando? Que la ciudad para la cual hay más votos, ¿cierto? 4, 3, 4, sí, 6. Para la ciudad para la cual hay más votos en total es la ciudad que debería visitar, porque es la que en total me va a dar más votos de las opciones que tengo. Y como yo quiero visitar el mínimo número de ciudades, entonces pues la idea sería ir acaparando la mayor cantidad de votos en cada una de las visitas que voy haciendo. ¿Eso tiene sentido? Listo. Entonces, si eso tiene sentido, miren que lo que estamos haciendo es básicamente un algoritmo grid, donde en cada uno de los pasos, donde los pasos son visitar cada una de las ciudades, yo lo que necesito hacer es escoger la mejor opción en ese momento. Lo que más votos me va a dar para cada uno de los pasos de visita de ciudades, esa es la que tengo que escoger. ¿Y cómo sé cuál es la ciudad que tiene más votos? Pues tengo que ordenar las ciudades por número de votos. Entonces, y básicamente ahí es toda la clave. Entonces, todo lo que tengo que hacer es contar el total de votos de la ciudad y ordenar las ciudades por número de votos. Ahora, si yo hago la suma de los números de votos, entonces pasa algo malo. Si yo hago la suma del número de votos, entonces no sé qué votos están para el otro candidato y no sé qué votos están para mí. Porque podría pasar que en una ciudad particular yo tuviera 1000 votos y el otro candidato 1, y en las siguientes 998 ciudades el otro candidato tuviera 1 voto y yo 0 votos. Entonces, realmente no le estoy robando tantos votos al otro candidato como me serviría. Entonces, necesito de alguna forma poder diferenciar cuáles son los votos para cada uno de los candidatos y tratar de tener como una especie de total.
¿Mm? Y entonces esa especie de total, yo lo que puedo hacer es, ¿cuál sería, lo que puedo hacer es sumar cuál sería la diferencia de los votos entre todas las ciudades? ¿Mm? No. Entonces lo que estoy diciendo es que el total de los votos que voy a tener es el total de los votos que me están dando a mí menos el total de los votos que le están dando al otro candidato, ¿cierto? Ahora, si yo no visito ninguna ciudad, el total de los votos que me están dando sería cero y el total de los votos que le están dando al otro candidato sería la suma de los votos para el otro candidato en cada una de las ciudades, ¿cierto? Entonces, la vez pasada habíamos dicho, si yo hago eso, entonces la elección va a quedar 10-0 perdiendo. Y eso es básicamente lo que está haciendo esta variable de votos totales. Está midiendo como cuál es la diferencia de los votos. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si yo visito una ciudad? Entonces, si visito la ciudad número 1, entonces, pues cogería esos 3 votos que tengo y me los sumaría a mí, pero además le estoy robando 2 votos al otro candidato, ¿cierto? Sí, sí. Entonces serían los 3 votos que yo tengo más los 2 votos que le estoy robando al otro candidato y el total de votos quedaría en menos 5 de ese total de votos inicial. Si visito la ciudad 2, entonces yo ahora me estaría ganando 4 votos, pero además le estoy robando 2 votos al otro candidato. Entonces eso quiere decir que hay como un total de 6 votos que están cambiando de manos y entonces el total de votos quedaría en menos 4. Y si visito la ciudad 3, que acuérdense que es la que nos sirve, entonces yo me estaría quedando con esos 6 votos, pero además le estoy robando 5 votos al otro candidato, y entonces en total tendría 11 votos. ¿Mm? Y si descontamos los votos que ya tenía el otro candidato, entonces al final tendría como un voto a mi favor, como la diferencia total de esos votos. Y con la ciudad 4 pasa algo parecido y quedaría en menos 5. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy buscando el caso en el que el total de votos tiene que ser positivo. ¿Mm? Si el total de votos es positivo, como positivo cuando el cero no es positivo, entonces tiene que ser mayor que cero. Entonces yo ya seguro voy a ganar la elección. ¿Mm? Apenas pase eso, sé que ya visité todas las ciudades que tengo que visitar, teniendo en cuenta que las ciudades arriba están ordenadas en ese número de votos. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando yo visito una ciudad? Entonces, yo me gano los votos em, los votos que tiene el otro candidato, los votos que yo tengo en esa ciudad y además a la cuenta del otro candidato yo le estoy robando esos votos que tiene la ciudad para él. ¿Mm? Entonces la diferencia entre el total de votos que calculamos cuando no visito ninguna ciudad y cuando visito una ciudad es 2 veces la cantidad de votos del otro candidato más la cantidad de votos para mí. ¿Todos hasta ahí? Sí, profe. Y entonces ahora solo toca implementar eso. Y terminamos. Entonces, ¿uno cómo podría implementar esto? Entonces, lo mismo, estamos leyendo qué es lo que hace, pues como los datos de entrada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo el número de ciudades, o sea, lo primero que me dice mis casos de entrada es el número de ciudades, entonces eso es lo que leo y para cada una de esas ciudades tengo que leer los votos para cada uno de los candidatos, que es lo que estoy poniendo en esta variable de city acá. ¿Mm? Y listo. La diferencia de este problema con el primer problema que vimos que estaba en Kotlin también es que aquí no estoy leyendo los números como enteros, sino que los estoy leyendo como doubles.
Y la razón por la cual los estoy leyendo como doubles es porque en el enunciado del problema tiene algo que no me va a cuadrar con enteros. Y es esto. Entonces, miren que la cantidad de votos en cada una de las ciudades es un número entre 1 y 10 a la 9. Entonces, 10 a la 9 es un montón, todavía me cabe dentro de un entero, pero lo que yo estoy haciendo es operar estos números. Entonces, si yo hago 10 a la 9 y lo multiplico por 2, y a eso le sumo otra vez 10 a la 9, no tengo ni idea cuánto... ¿No estoy mostrando el enunciado? No estoy mostrando el enunciado. Voy a volver a empezar. No sé qué pasó, pero eso lo que quería hacer era esto. Ya, el enunciado. Entonces, nuevamente, la cantidad de votos en cada una de las ciudades es máximo 10 a la 9. 10 a la 9 me cabe todavía dentro de un entero. Pero yo tengo que hacer operaciones con cada uno de esos números. Entonces, sí, y la operación que tengo que hacer es multiplicar los votos del otro candidato por 2 y sumarle mis votos, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico 10 a la 9 por 2 y le sumo 10 a la 9, eso ya no me va a caber dentro de un entero. Entonces, lo que quiere decir es que si yo hago esa operación con esos números, entonces voy a tener un overflow en el número y ya el resultado me va a dar mal. ¿Cierto? Porque si yo cojo un entero y trato de guardar ahí algo que es más grande que un entero, básicamente el resultado es cualquier cosa. Eso está totalmente indefinido. Entonces, teniendo eso en cuenta, un poco para cobrarse en salud, lo que queremos hacer es leer los números que estamos leyendo como si fueran dobles. Entonces, ahí tenemos nuestros dobles. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, al principio, cada vez que leo los números, simplemente estoy poniendo en esa variable total que teníamos ahorita los votos del otro candidato y los estoy poniendo como un número negativo, entonces son como menos los votos que yo tengo. Y lo otro que estoy haciendo es haciendo este cálculo de acá, que es hacer el incremento que tendría visitar cada una de esas ciudades. Entonces, para la primera ciudad, pues entonces el incremento de esa ciudad sería 2 veces el número de votos por el otro candidato más el número de votos por mí. Y ese es el número que quiero ordenar, porque ese es como la diferencia máxima de votos que va a tener visitar cada una de las ciudades. Entonces, yo empiezo, aquí lo que estoy haciendo es ordenar el arreglo. Y ahora recorro cada uno de los elementos de ese arreglo, sumándole haber visitado esa ciudad. Y en el momento en que la suma me dé mayor que 0, entonces ese es el número de ciudades que tengo que visitar y ya puedo terminar del problema. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la complejidad de resolver este problema? Porque como ya estamos hablando de cosas más grandes, creo, entonces aquí el tiempo se importa. Entonces puedo tener 2 por 10 a las 5 ciudades, que eso ya son bastantes ciudades. Entonces de pronto si me demoro mucho, sí importa el tiempo. Listo, pero entonces, ¿cuál es la complejidad de este programa? ODN, ¿ODN por qué? porque solo recorre las ciudades. Sí, Recorrer tiene las que ciudades, sí. recorrer cada ciudad y escoger la mejor opción. Exacto. Exacto, pero no correcto. Entonces, eso es verdad. Digamos que yo lo que tengo que hacer acá es recorrer las ciudades,
Acá también estoy recorriendo las ciudades, entonces eso es ODN, está ahí voy bien, pero el problema es esta instrucción acá que está escondida. Entonces toca tener cuidado cuando uno haga ese tipo de cosas, porque esas operaciones escondidas también tienen complejidad y eso me puede dañar todo. Como ahí lo que estoy haciendo es ordenar el arreglo, entonces tengo que tener en cuenta la complejidad de ordenar ese arreglo. Y la complejidad de ordenar un arreglo en general depende del algoritmo de ordenamiento que esté utilizando, pero este es uno de los que está implementados que asegura que siempre es n log n. Entonces, pues tendría n log n y n, y ahí la complejidad que gana es la de n log n, es la complejidad mayor, entonces la complejidad total del algoritmo es n log n, que es maravilloso. Eso es una buena complejidad. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿No se supone que gana ODN? No, n log n es más que n. Oh, vea pues. Gracias, profe. Em, listo. Entonces, ese era ese problema, que obviamente viendo la solución se ve fácil, pero pues toca darse cuenta de qué es lo que está pasando. Acá. No sé por qué bueno, no importa. Listo. Nicolás, una pregunta. Sí. Uno sí puede usar ese sort descending, o sea, no sé, nunca he usado Kotlin, pero no sé, o sea, me imagino que eso viene pues con las librerías, pero uno sí puede usar eso. Sí, sí. Entonces, en general, uno puede usar las cosas que vienen en la librería estándar de todos los lenguajes y nada más. Básicamente, si uno no importa nada raro, lo puede utilizar. Y esos algoritmos de ordenamiento por defecto existen para todos los lenguajes. Entonces, en Java uno puede hacer array.sort, tal vez, como la clase array, el llamado estático de la clase array, le pone punto .sort y eso funciona. En C está el método sort y en Python creo que uno también tiene sort, creo que se llama sort y tiene que saber si lo tiene que hacer para un lado o para el otro. Listo. Entonces, listo. Entonces, ahora miremos el último problema. Arrays.sort o collections.sort en Java. Pero en Java hay uno que es más rápido. No me acuerdo cuándo, pero hay alguno que es súper lento por alguna razón de esos de Java. Profe, ¿tiene un ejemplo de entrada de ese problema? ¿Cómo? ¿Tiene un ejemplo de entrada de ese problema? Es que ya no los puedo ver en VJudge. Sí. Entonces, esto es lo que puedo... Uy, no. Esta es la entrada del problema. Entonces, lo que me dice es que el formato es el número de ciudades que tiene esta cosa, que tiene como mi mundo, y para cada uno de esos elementos, pues para cada una de esas ciudades, el número de, el número de votantes para cada uno de los candidatos. Entonces siempre es el candidato A y el candidato B, eh, que sería algo así. ¿Mm?
Y estoy en el con 3 ejemplos. Entonces el otro ejemplo es 2, 1, 1, 1, 1, 1. Y el tercer ejemplo solamente tiene una ciudad. Y ya, básicamente eso. Una cosa que es importante es que generalmente con estos problemas a uno nunca le dan los casos difíciles como ejemplo. Entonces uno verifica estos 3, dice todo funciona bien, y si se le escapa algún detalle por ahí, por ejemplo el de los doubles, en algún momento le va a dar una respuesta mal. Entonces siempre es importantísimo no solamente probar con los casos de ejemplo que están por acá, sino también como inventarse uno sus propios casos de ejemplo, tratando de buscar esos casos raros que pueden hacer que el programa no funcione bien. Y, por ejemplo, una cosa que uno puede hacer es como generar casos de ejemplo rápido. Entonces yo puedo escribir como un script en Python rápido que me genere con números aleatorios que cumplan las condiciones que están por acá, que cumplan estas condiciones, que me genere ejemplos y probar con esos ejemplos a ver qué es lo que está pasando. Sí, eso es importante. Entonces sí, nuevamente con con las librerías, yo solamente puedo utilizar las librerías estándar. No puedo importar nada extraño para ninguno de los lenguajes. No tengo una lista exacta de qué se puede utilizar o no, pero es básicamente si son cosas que no han utilizado en APO 1 o en APO 2, generalmente no se deberían poder utilizar. Entonces, pues todas las cosas raras como threads y eso, no se puede utilizar. Librerías específicas de computación no se pueden utilizar. Por ejemplo, en Java, y Java sirve mucho para la geometría por eso, uno sí puede utilizar la librería de geometría. Entonces Java 2D es totalmente permitido. Threads sí se puede utilizar. Pero es una mala idea. Si uno se encuentra con un problema en el que tiene que utilizar threads, seguramente lo está pensando mal. Esta cosa. Sí, como esas cosas básicas. Entonces, por ejemplo, como estructuras de datos implementadas por otras personas y eso no se puede. Listo. Entonces veamos el último problema. Y el último problema es una pesadilla de problema porque pues a mí por lo menos me costó un montón entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, ¿cuál es la idea de este problema? Entonces yo tengo un árbol, pues me dan una estructura de árbol un poco, pero realmente es un árbol no dirigido, entonces es más un grafo que cualquier cosa. Y tengo simplemente la descripción de todos los vértices, los ejes entre ellos y el valor que tiene cada uno de los vértices, que es 0. ¿Listo? Y entonces lo que hace el problema es darme una cantidad de... Sí, hace una cantidad de consultas sobre ese grafo que lo que hacen es modificar el valor de cada uno de los vértices. Y después de ejecutar todas esas modificaciones, lo que quiero hacer es imprimir cuál es el valor final de todos los vértices. Entonces, puedo modificar
los grafos de dos formas, entonces cada una de estas consultas me dice la forma en la que estoy modificando el grafo, el eje sobre el cual estoy haciendo la modificación y el valor con el que estoy haciendo la modificación. Entonces, la primera forma para modificar el grafo es que yo cojo el eje que me están diciendo y entonces me paro desde el primer vértice de ese eje y modifico todos los nodos a los cuales puedo llegar no pasando por el segundo vértice de ese eje. Y ahí primero y segundo viene dado por el orden en el que me los están dando. Y la segunda forma de modificar el grafo es que yo cojo un eje y me paro en el segundo vértice de ese eje y modifico el valor de todos los nodos que no pasan, a los que puedo llegar no pasando por el primer eje. ¿Listo? Y entonces hago todas esas operaciones y tengo que después responder cuál es el valor del nodo para cada uno de los nodos. Y entonces, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué se les ocurre? ¿O no se les ocurre? Entonces, necesito ver cuál es el nodo que no tengo que... cuál es el nodo que no tengo que modificar y no modificar ese y modificar todos los otros. Listo. Entonces, eso tiene un problema y es que pues es básicamente la forma en la que vienen esas consultas, esas modificaciones que estoy haciendo sobre el grafo. Porque lo que me dicen es como coja cualquier eje y dependiendo de la dirección tengo que ver cuál es el nodo que tengo que modificar o no. Entonces sí necesito hacer algo con eso, pero si simplemente lo hago como derecho implementación cero, cojo cada una de las consultas y reviso sobre todos los nodos, cuál es el nodo por el cual no puedo pasar y hago las modificaciones de esos nodos, entonces tengo un problema porque para poder hacer eso, pues tengo que pasar por todos los nodos, entonces ahí ya tengo un ciclo de complejidad n, pero además para cada uno de los nodos verificar esa condición si puedo llegar a ese nodo sin pasar por el nodo que tengo. ¿Qué complejidad tiene eso? Porque lo que tengo que ver es calcular el camino desde un nodo hasta otro nodo. ¿Eso tiene algún tipo de complejidad? Pues eso es un árbol, entonces en el peor de los casos n-1, ¿no? Bueno, n más m, pero es lo mismo. Sí, pero entonces sí es lineal. Es lineal, pero el problema es que sería por query, ¿no? Y eso lo tengo que hacer por cada una de las queries, sí. Y ahí se Entonces, muere. Y ahí se muere, porque si uno mira aquí en la definición de las cosas, entonces tengo tantas queries como número de nodos puedo tener y básicamente me está dando algo cúbico este problema. Y pues como les había dicho la clase pasada, si yo me encuentro una complejidad cúbica, dependiendo del problema, pero tengo que empezar a dudar. Entonces, este es el momento en el que uno tiene que pensar, ¿puedo hacerlo de una mejor manera?
Y la respuesta es sí. Pero entonces pensemos un segundo, ¿qué es lo que quiere decir cada una de esas consultas que estoy haciendo? Entonces, este es uno de los ejemplos que tiene el problema. Entonces, lo que me están diciendo es que tengo un árbol de cuatro nodos, donde estos son los ejes entre los nodos. Entonces, simplemente para ubicarme, yo le puse los números a los nodos y ese 0 que está al final es realmente el valor del nodo. Digamos que tengo el índice del nodo y el valor del nodo y todos empiezan desde 0. ¿Listo? Entonces, con esa definición que me están dando de este árbol, lo que puedo construir es ese árbol que está ahí pintado. Y entonces, por ejemplo, una de las consultas lo que me está diciendo es que tengo que usar la consulta de tipo 1, tengo que coger el eje número 4, que sería este último que está acá en ese eje, y sumarle 10 a todos los nodos, como es una consulta de tipo 1, entonces tengo que pararme en el eje con índice 4, y a todos los nodos a los que pueda llegar no pasando por el eje, por el nodo con índice 5, les tengo que sumar 10, ¿cierto? Entonces básicamente, pues a 4 puedo llegar sumándole 10, a 2 puedo llegar sin pasar por 5, a 3 puedo llegar sin pasar por 5 y a 1 puedo llegar sin pasar por 5. Y eso sería como la consulta que estamos haciendo. Pero realmente lo que estamos haciendo, con cada una de las consultas me toca hacer eso, entonces como encontrar el nodo y ver qué es lo que está pasando, pero realmente lo que estamos haciendo es como deformar el árbol para cada una de las consultas, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero hacer esta consulta de acá, realmente lo que estoy diciendo es, si yo me paro en el nodo con índice 4 y lo utilizo como la raíz de mi árbol, tengo que incrementar con 10 el valor de todos los nodos que no estén por debajo del 5. ¿Cierto? Entonces, si empiezo a recorrer esto, entonces por aquí, por la derecha, le digo como, este es el nodo 5, no lo puedo hacer, y después todos los otros nodos, a todos los otros nodos tengo que sumarles 10. ¿Listo? Y eso lo tengo que hacer por consulta. Entonces, si tengo otra consulta, mismo árbol, y ahora voy a hacer una consulta del tipo 2 para el eje número 1, entonces este es este primer eje que está acá, y le voy a sumar 100 a cada uno de esos ejes. Entonces lo que quiero hacer es pararme desde el nodo 2 y sumarle 100 a todos los nodos a los que pueda llegar sin pasar por uno. Lo que en efecto va a pasar eso es que nuevamente puedo como deformar el árbol cogiendo 2 y poniéndolo en la raíz, y hacemos lo mismo. Entonces, si me encuentro el nodo que tiene 1, de ahí para abajo no le sumo nada a ninguno de los nodos, y para todos los otros nodos les sumo 10, ¿cierto? Entonces les sumo 100. Y así podría llegar a la solución. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Con esta forma de formar los nodos, es básicamente estamos ejecutando BFS, ¿cierto? Entonces lo que estamos diciendo es, pues haga BFS desde el nodo que le están diciendo que tiene que partir, y haga BFS para todos los nodos hasta que llegue al nodo que no se puede encontrar. Y una vez pase eso, pues no visite más nodos por ahí. Entonces es básicamente implementar BFS. Que lo puse solamente por si acaso. Estoy diciendo BFS y lo que hice fue DFS. DFS, da lo mismo. Ambos dan igual. Pero es la misma idea. Pero esta implementación tampoco me va a servir, porque lo que tengo que hacer es esto para cada una de las consultas, y la complejidad de ejecutar esto me daría B más C,
Entonces, pues básicamente lo que tengo es un algoritmo cuadrático, ¿cierto? Y yo no probé si esto iba a pasar o no, pero yo creo que no va a pasar con cuadrático. No, 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 porque eso da como 10 a la 10. Ah, por las restricciones. Sí, eso no pasa. No, uff, Sí. 10 a la 10 es como que, como tal vez 30 minutos, Sosa. No, ¿qué le pasa? Mucho más. Sí, eso es, yo en datos uno hace un grafo de eso y se demora como un restido de tiempo corriendo No, eso. vea, 10 a la Lo 8, 10 a importante la 8 es son que un segundo. Nadie sabe leer 10 a la 10 como un número y eso quiere decir es muy lento. ¿Mm? Entonces, esto tampoco va a funcionar y tenemos que ser más inteligentes. ¿Mm? Y a mí ya se me olvidó cuál es que es el truco para ser inteligente. Pero el punto es que yo lo puedo hacer todo de una. ¿Mm? Entonces lo que puedo hacer es simplemente construir el árbol y tener una estructura adicional, porque claramente a punta de algoritmos no estamos llegando a nada, entonces pues la forma de reducir el tiempo rápido es poner otra estructura. Entonces vamos a ponerle una estructura adicional al grafo que, que nos ayude a hacer esto, ¿cierto? Y lo que toca hacer es básicamente esto, pero Sosa quiere explicar, entonces que lo explique él. Y ya podemos volver a mirar los detalles sobre el código si queremos. Pues no sé la estructura, cómo funcione. Yo hice un truco que pues puedo explicarles. Si me Sí, sí, deja. sí. Entonces, ¿Quiere compartir pantalla o algo así? sí, ¿puedo? Sí. Ok, A ver, yo comparto y hágale usted. ok. Entonces, para explicar el truco tengo que explicar otro truco primero, pero cuando expliques el truco ya todo va a ser más claro. Entonces, un truco que me tengo que explicar primero, que no estoy compartiendo pantalla aún, ¿verdad? Me dicen si estoy compartiendo pantalla. Sí, ahí está. Listo. Entonces, yo sé que pensar en árboles a veces es como complicado, entonces no pensemos en árboles. Primero pensemos en arreglos. ¿Listo? Entonces, si yo les digo algo como de esta forma, yo tengo un arreglo y quiero que sumen, que les voy a dar muchos queries, de 10 a 5 queries, en los cuales les digo como, yo quiero sumar un número X, ¿verdad? A todos los las casillas a las que pueda llegar desde este arreglo sin pasar por esta casilla. Entonces, ¿cómo lo harían? Pues sería sumar hacia allá, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, básicamente estaría sumando desde el principio hasta este número. Y a todos les tengo que sumar X. Y si les tengo muchos queries así, pues es un problema muy parecido al que estamos viendo, ¿verdad? Porque un arreglo lo puedo ver como una lista, una linked list, y una linked list es básicamente un árbol donde solo tienen un hijo, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, esto no tiene Sí. dirección. Listo. Entonces, eso tiene sentido para ustedes. Y entonces, básicamente, hay otro truco que podemos ver acá, que es si yo les digo muchos queries que les digo como en un arreglo, súmele X desde la posición I hasta la posición J. ¿Cómo lo harían? Pues la forma más normal sería como por cada query itere desde I hasta J y sume X, ¿verdad? Sería como la forma fácil. Pero si son muchos queries y pueden hacerme la maldad de que la diferencia entre IJ sea muy grande, pues tengo el problema de que pues no pasa tampoco, ¿verdad? Sí. Entonces ahí lo que puedo hacer es el siguiente truco y es, ok, yo puedo decir como sumo X a la posición I, ¿verdad? Digamos que esto es X.
Y en la posición j más 1, si existe, sumo menos x, ¿verdad? Y hago eso para todos los queries. Y después lo que hago es cojo todas las posiciones y hago como la suma acumulada. Entonces, en la posición i más 1 y en la posición i le sumo lo que haya en la posición i menos 1 y así sucesivamente. Y eso va a ser equivalente a que yo hubiera hecho la suma de los queries. ¿Entienden todos por qué? ¿Sí ven por qué? Sí, pero yo ya sé cuál es la respuesta. Explíquelo otra vez porque pues no, a mí me parece que no es obvio de entender. Ok, entonces, yo estoy sumando i en la posición i, estoy sumando x, ¿verdad? Y estoy diciendo como en la posición j más 1 va a sumar menos x. Entonces, todo lo que pase por acá, cuando haga la suma acumulada, ¿verdad? Entonces, digamos que fue el único query que hice. ¿Listo? Entonces, en la posición i queda x. En la posición i más 1 queda x porque antes había 0. Y pues 0 más x da x. En la posición i más 2, pues lo mismo, x, porque había 0, llegó a la posición j, y lo mismo, está en 0, y le sumo x que viene atrás, entonces x. Y ahora llego a la posición j más 1. Llevo x, y en la posición j menos 1, j más 1 hay menos x. Entonces lo sumo, entonces se vuelve 0. Y entonces vean que en el arreglo, todo lo que estaba antes de i se volvió 0. Sigue siendo 0. Pero todo lo que está después de j también es 0. ¿Ya quedó un poco más claro? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Listo. Entonces vean que volvamos, ya entendemos este truco, ahora volvamos acá. Entonces si yo les estoy diciendo cómo sumen de todos los que tengan hasta la posición, o sea, digamos, es la posición I y es la posición J, ¿verdad? Entonces yo les digo cómo sumen a todos los que puedan llegar ahí sin pasar desde el I, sin pasar por la posición J. Entonces realmente es sumar de todos desde la posición 0 hasta la posición I, que es equivalente a este problema de acá, ¿verdad? Ujú. Y si me dieran el contrario, pues da igual. Listo. Entonces, ese problema ya queda claro. Ahora, si pensamos en árboles. Entonces, si pensamos en árboles, nos damos cuenta que pues, un árbol es muy similar, en cierta forma. Y lo que vamos a hacer es, voy a dibujar aquí este árbol. No necesariamente es binario, pero pues lo voy a hacer, aquí lo voy a probar para que sea binario. Listo. Entonces, ahora si yo quiero hacer quiero usar este mismo truco de las sumas acumuladas, ¿verdad? Entonces, si me dicen que sume para todos los números para todos los vértices que puedan llegar desde este vértice y no pasar por este vértice, sume X, ¿cómo lo hago? Digo como, pues simplemente lo que digo es como busco la raíz del árbol y le digo a la raíz del árbol, hey, todos los que sean sus hijos les voy a sumar X. Entonces le sumo X a la raíz y a quién le sumo el menos X. Pues al nodo por el que no quiero pasar, ¿verdad? Entonces, si yo no quería pasar por este nodo, a este nodo le sumo el menos X. Y ahora si yo hago dfs sobre el árbol, haciendo lo de la misma suma acumulada, entonces este tenía X, este sé que la suma acumulada que llevaba era X, y entonces este era 0, se vuelve X, lo mismo acá, 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 lo mismo acá. Cuando llegue acá sé que la suma acumulada es X, pero este tenía menos X, entonces X menos X es 0, y cuando llegue a este, pues el acumulado que llevo es 0. Entonces 0 más 0, 0. Entonces logré hacer lo que quería, ¿verdad? Logré que todos los nodos a los que podía llegar sin pasar por este nodo tuvieran X y los que no podía llegar tuvieran 0. ¿De acuerdo? Sí. Y ya. Solo queda un caso aparte que es cuando me dicen como quiero sumar a este sin pasar por este.
pero ese caso es más fácil, porque entonces lo único que le digo es como, ah, sí, entonces el acumulado de este es X. Al acumulado de este suma el X y a este no le haga nada. Porque, pues, básicamente cuando hago las sumas acumuladas, este X va a ayudar solo a los que están hacia abajo de él. O sea, a los que puede llegar este sin pasar por el que era su padre o el otro no. Sí, exacto. ¿Tiene el código por ahí? Tal vez. File, open folder, maratones, training, unidades, se lee, ¿verdad? Sí. El E. Aquí está. Entonces, nada, lo primero que hago es como leer el grafo, que en C++ la forma de hacer los grafos es, yo tengo un vector, un arreglo de vectores, y pues si existe el arco, lo guardo, ¿verdad? Ujú. Hago este DFS para crear la estructura del árbol, como decir, para saber quién es la raíz y saber quiénes son padres de quiénes y ya. Y, y nada, entonces leo cada uno de los queries. Entonces, si T es igual a 1, pues si A es el padre de B, entonces hago esto. Y si no, pues hago esto. Y si T es igual a 2 y A es el padre de B, entonces hago esto, que fue lo que les dije ahorita. Y si no, pues lo contrario. Y ya después hago este DFS, que este DFS lo que hace está acá, es lo que les dije. Entonces vean que llevo, pues tengo un índice que es, digamos, el vértice donde voy y cuánto llevo acumulado. Entonces a la respuesta de donde estoy le sumo el acumulado. Y para todos los que no sean, para todos los nodos que no sean su padre, el padre de este nodo, le digo como, haga DFS desde ese nodo con el acumulado lo que lleva en este nodo. Y ya. Y ya imprime al final la respuesta para cada uno de los nodos. Exacto. ¿Alguna duda? Todos lo podrían implementar. Entonces, lo que yo decía de esa estructura adicional es que en vez de mirarlo desde el árbol, uno lo puede mirar como si fuera un arreglo. Entonces, como esa explicación inicial, uno puede crear un arreglo al lado que lleve la suma, haciendo exactamente eso de los índices. Y Sí, ya, esa es otra idea, como aplanar el árbol y... sí, Pero, sí, dejarlo como un arreglo y uno, pues lo único que se gana es que no tiene que hacer el DFS, pero al final en complejidad le da lo mismo. sí. Listo. Entonces, gracias, Sosa. Esos eran los problemas de esta semana. Lo que quiere decir que hoy nos podemos ir temprano. Entonces, no tengo ya, pues no terminados porque yo no los hago, pero como seleccionados los problemas de la próxima semana, pero los voy a hacer entre hoy y mañana. Entonces, mañana va a quedar segurísimo ya en Brightspace como la lista de los temas para los problemas de la próxima semana. La idea es que la próxima semana también sea relativamente fácil, entonces como dos problemas fáciles, dos problemas no tan fáciles y uno de un poquito más de nivel, muy parecidos a estos que hicimos la semana pasada. Y ya, básicamente eso. Ahí en Brightspace básicamente voy a poner todo. Entonces voy a poner como las diapositivas que tienen el código. También, si quieren, voy a poner el link a los problemas en Git, como a la solución en Git de los problemas. Y algo pasa, y la grabación de la clase. Entonces les pongo el link a la grabación de la clase para que también quede todo ahí dentro de ese paquete de lo que pasó la primera semana y de una vez pongo los temas de la segunda semana para que los vayan revisando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Venga. Nicolás, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Podría volver a explicar? Qué pena que pues, no paré tantas bolas cuando usted dijo que tocaba usar un double como en el, creo que era como el tercer problema, que le decían a Sí. uno como la entrada son enteros, pero que usted lo hizo como un double, por favor. Sí. Eso eso es una cosa que uno tiene que tener súper clara porque así lo tengan súper claro, 100% les va a pasar. Van a resolver un problema que está bien hecho, pero les va a dar una mala respuesta porque, porque alguno de los números está haciendo overflow. Entonces es este problema de acá. Entonces lo que uno tiene que tener súper claro es qué cabe dentro de un entero y qué no cabe dentro de un entero. Entonces el número más grande que puedo guardar dentro de un entero es 2 a la 31 menos 1, ¿cierto? Sí, 2 a la 31 menos 1. Entonces, si en algún momento mi programa va a usar números más grandes que eso, ya perdí. Entonces, yo cómo sé qué tipo de número tengo que utilizar, todo depende de los constraints que me esté dando el problema. Entonces, aquí me está diciendo, este era el de las ciudades y las votaciones. Entonces, aquí me está diciendo, voy a tener 10 a las 5 ciudades. Eso me tiene sin cuidado. 10 a las 5 es un número pequeño, entonces lo podemos guardar dentro de un entero. Y lo que me está diciendo es que el número de votantes en cada una de las ciudades es 10 a la 9. 10 a la 9 todavía cabe dentro de un entero, pero está en la zona de peligro de los enteros. Porque 10 a la 9, ¿cuánto es en potencias de 2? Creo que es más fácil recordar que 2 a la 31 menos 1 es 2 por 10 a la 9, más o menos, más un poquito. Sí. Sí, eso. Entonces 10 a la 9 me cabe dentro de un entero, pero está en la zona de peligro. Y está en la zona de peligro porque si tengo que operar dos números de tamaño 10 a la 9, no de tamaño 10 a la 9, o sea, dos números que sean como 10 a la 9, lo más probable es que el resultado de esa operación haga un overflow sobre los enteros. Entonces los enteros están guardados en 32 bits. Y eso quiere decir que la operación me va a dar un número de más de 32 bits y ahí está como el overflow. Entonces la respuesta que voy a tener va a estar truncada de alguna forma y el número que me va a dar mal, que me va a dar, me va a quedar mal. Entonces, Entonces, como yo sé que... Sí, entonces siempre que sean de ese orden, como de 10 a la 9, uno piensa en doubles, ¿sí? sí. Ok. Y Pregunta, Nicolás, ¿en Kotlin no hay longs? O sea, ¿no hay log longs? no hay long, no. What? No, Kotlin tiene... Qué cosa tan rara. Lo que pasa es que en Kotlin los longs son de 64. Entonces, pues primero que todo, Kotlin no tiene tipos básicos, todos son como las clases. Eh, y entonces los longs y los doubles son de 64 bits. Y si voy a usar números muy, muy grandes, que no me caben dentro de un double, casi no pasa, pero a veces pasa. Eso básicamente me obliga a utilizar Java para poder usar Big Integer. Que yo a Big Integer le puedo poner todo lo que quiera. Y si uno estaba programando en Python, eso no tiene que tenerlo en cuenta, ¿cierto? No. No. Sí, en Python no importa porque la representación de los elementos es como tantos bits como necesita, entonces no importa. Punto para Python. Pero no, punto final. El problema de Python es que en general es lento, entonces puede ser peligroso programar este tipo de cosas en Python porque me puedo pasar del tiempo máximo, eh, pero, pero también a veces es más rápido. Entonces uno tiene que más o menos saber qué es lo que está pasando.
si, pues sí, si uno manda un ejemplo y le dice que se está pasando por tiempo, entonces ya sabe que el algoritmo está bien y lo que tiene que hacer es tratar de ser inteligente. ¿M? Y tratar de ser inteligente es tratar de reducir la complejidad del algoritmo para simplemente reducir el tiempo que está utilizando. Pero a veces simplemente implementar la misma situación en otro lenguaje funciona. Generalmente la respuesta es simplemente de lo que está haciendo a C, pero a veces implemente lo que está haciendo en C a Java también funciona. Y literalmente el mismo algoritmo, porque esas cosas a veces pasan. Entonces, ahí está la diferencia entre si me arriesgo a tratar de reimplementar este mismo algoritmo en algún otro lenguaje y que pase o que esté mal, o pienso una solución más eficiente para el algoritmo. Entonces, pues uno tiene que ver ahí qué es lo que más le conviene. Ya todos están grandes. ¿Uno cómo aprende C++? Programando en C++. C++ tiene ifs y tiene fors, y eso es todo lo que uno necesita saber. El resto se le va apareciendo ahí de a poquitos y le va cogiendo cosas. Entonces, si necesito, no sé, un linked list, le pregunta a Google cuál es el equivalente de linked list para C, y Google le dice y uno lo aprende a usar ahí. Porque igual pues son exactamente las mismas estructuras, solamente que pues tienen nombres diferentes, tienen métodos diferentes, pero funcionan de la misma forma. Entonces, pues realmente sí, ustedes ya saben como todo lo que toca hacer, y la respuesta es programar en ese lenguaje. Yo soy fan de programar en los tres lenguajes, porque hay problemas que naturalmente son más fáciles de resolver en un lenguaje que en otro. Entonces, por ejemplo, los problemas que son fáciles de resolver, yo tendería a hacerlos en Python, porque programarlos es más rápido. Y entonces uno tiene que empezar a jugar con eso. Pero la respuesta es coger un problema e implementarlo, como hacer la misma solución en todos los lenguajes, y ahí uno le va cogiendo cancha a todos los lenguajes.